Mañana puede ser que no brille más el sol. Podrán quemar mi piel, mas no podrán quebrantar mi fe. Yo creeré, confiado estaré, no hay nada imposible para Dios. Yo creeré, confiado estaré. Por la fe que mueve montañas, al otro lado yo cruzaré. Para Dios no hay nada imposible, no hay nada, nada. Sobre las aguas caminaré. Oh, 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 nothing's Yo, impossible. es por la fe que sé que el día va a esclarecerse. Sin importar lo oscuro que se ve, lo sé. Mi fe no va a desvanecerse, sino que va a aumentarse. Todo es posible para el que cree, lo sé. Puede que yo sea el menos indicado, el más subestimado, el menos calificado. Pero si Dios camina de mi lado, no importa la montaña, cruzaré del otro lado. Y no va a ser a mi manera, pues mis pasos no siempre van por la vía correcta. Yo voy a esperar en Dios y en su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo creeré, confiado estaré, no hay nada imposible para Dios. Yo creeré, confiado estaré. Por la fe que mueve montañas, al otro lado yo cruzaré. Para Dios no hay nada imposible, no hay nada, nada. Sobre las aguas caminaré. Que mueve montañas, al otro lado yo cruzaré. Para Dios no hay nada imposible, sobre las aguas caminaré. Nothing's impossible. Nothing's impossible. Danny God, oh man. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven el Señor ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya.
y adórame. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. Hay movimiento del Espíritu del Señor, se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo en ti. Sigue adorando. Yo siento que está viniendo sobre este lugar una lluvia fresca de su gloria. Es el rocío de su gloria. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Su iglesia Centro Cristiano Restauración y Avivamiento se encuentra una vez más aquí en nuestro servicio de oración para poder continuar nuestro tema que habíamos iniciado el domingo pasado, que recuerden se llama Tiempo de Definición. Sí, un saludo a todos los que se encuentran ya conectados en el chat. Un saludo a todos los hermanos, a nuestros bellos hermanos que nos acompañan domingo tras domingo y miércoles tras miércoles buscando conocimiento en Dios, buscando crecer en Dios, que el Espíritu Santo de Dios nos ayude, nos consuele, nos edifique, nos fortalezca para poder con amor y gracia y por medio de la piedad vivir una vida cada vez más santa y digna del llamamiento al cual Dios, por amor y misericordia, nos ha llamado. Hermanos, que el Señor hoy les bendiga mucho en esta noche y que podamos todos ser edificados en esta linda noche. Hermanos míos, el mensaje del domingo, la misma enseñanza de hoy. Solo quiero abundar en algunas ideas. Quiero que sepan que no va a ser una enseñanza muy larga, va a ser una corta enseñanza y tener un tiempo de orar. Hermanos, el mensaje tiene por nombre Tiempo de Definición. Y recuerden que no lo puedo decir el domingo como tal, pero a veces nos preguntamos o me preguntaron el centro o dónde se halla la idea en el cual la iglesia debe definir su visión, su observación, y dónde debe definir ese tiempo de definición que tenemos que tener en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestro ser, para poder vivir una vida más santa, una vida conforme al llamamiento, conforme al Evangelio. Es la intención de vivir una vida conforme a Cristo. Amén. Permíteme orar y acompáñame a orar para iniciar esta enseñanza de esta noche. Amado Dios, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque día tras día tú nos acompañas, Señor, y tú nos alientas a hacer lo correcto, Señor. Gracias porque toda la suma de tu palabra es verdad y en ella podemos hallar verdad, consuelo, restauración, Señor, y una vida en la cual, Señor, nos hallamos refugiados para hacer tu voluntad. Te pido en esta noche, Señor, que en esta corta enseñanza tú nos puedas ayudar, edificar, consolar, que nos ayudes, Señor, a hacer cada día lo correcto, Señor, que nos puedas, por gracia, Señor, por amor,
guiar, Dios, a una vida santa, a una vida que pueda edificar el corazón de nuestros hermanos, Señor. Que todos podamos cada día ser guiados a hacer lo correcto, Señor. Por encima de los deseos o intenciones personales, Señor, que tú puedas brillar. Que tú, Señor, nos lleves a cada día a hacer lo correcto, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Y amén. Hermanos, como les comentaba el día domingo, al observar el Antiguo Testamento, vemos una danza en la cual el pueblo de Israel baila al ritmo y al compás al cual Dios también danza, ¿sí? Dios nos invita por medio del Antiguo Testamento a observar la conducta de Israel como una conducta en la cual nosotros podemos observar cómo debemos cambiar, cómo debemos ser transformados para que Dios haga su obra en nosotros. Por lo tanto, vemos en Israel muchas veces una conducta egoísta, pecadora, un pueblo, pero a su vez es un pueblo esclavo que es redimido por medio de la mano del Señor. Es el espejo que nos funciona a nosotros, o que nos sirve como creyentes, tanto como una vida de iglesia, como para la vida del creyente en lo individual. Por otro lado, vemos a Dios, sus atributos claramente visibles, sus atributos comunicados en la palabra, los cuales son justicia, santidad y fidelidad. Todos estos atributos están visibles en el Antiguo Testamento, evidentemente toda la palabra, pero también vemos que en el Antiguo Testamento son acentuados porque Dios está en una plena revelación de su naturaleza, y vemos que en el Antiguo Testamento, a medida que los libros se van escribiendo, vemos cómo el Señor va manifestando su conducta, su naturaleza, el hecho de cómo funciona el conocimiento de Dios. Y el texto que estudiamos, hermanos, está en la primera carta la primera carta de Reyes, Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 18. Solamente estudiamos 3 versículos, 20, 21 y 22. Los voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Reyes 18, del 20 al 22. Dice así: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo les dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada, no respondió palabra. Versículo 22, y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces, este fue el pasaje que estudiamos, hermanos. Les comentaba el domingo que podemos ver a lo largo de la historia del reinado de Israel, muchos hombres asumieron el mandato o la autoridad sobre como mandatarios del pueblo de Israel, pero hubo uno en particular que se llamaba Acab, el cual duró 22 años en el reinado y se considera uno de los reyes más perversos, viles, porque este rey en su reinado hubo mucha hambre, mucha miseria, mucha muerte, mucho asesinato, y se instauró un politeísmo en el cual Aser y Baal eran el deseo era el deseo de Jezabel, la mujer, la esposa de Acab, mujer de origen fenicio, para poder adorar y cambiar el sistema teológico de Israel. Es decir, una mujer que deseaba no una capilla privada, sino que lo que deseaba era poder expresar una fe contraria al que tenía el pueblo de Israel. Entonces, quiero que piensen que Acab, al casarse o al contraer esta relación con esta mujer, ella manipula doctrinalmente, por llamarlo de una forma, a Acab, le cambia el sentido o lo pone en contra de Dios, y de esa forma cambia el sistema religioso de Israel. Se establece a Asera y Baal como los dioses de Israel, y habían muchos profetas, los cuales eran hombres de Dios, piadosos y temerosos, que estaban en contra de este sistema religioso, los cuales todos, en su mayoría, mueren a manos del
de las órdenes de Jezabel y y en el gobierno, y en el periodo de gobierno de Acab. Excepto, habían dos hombres que son relatados en este capítulo 18. Uno es Abdías, que lo ven en el versículo 3 del mismo capítulo que estamos leyendo, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 3 al 4. Se los leo rápidamente. Nos dice que Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era un gran mayordomo. Disculpen, era en gran manera, disculpen, Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas y los escondió 50 y 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Un hombre que, a pesar de que tal vez no tenía el valor, o mejor dicho, más que no tener el valor, no deseaba exponer su vida, y considera que es algo loable, es algo valioso. Considera que estando en silencio, siendo un hombre temeroso de Dios, podía ayudar a los hombres a estos profetas, hombres de Dios, que no habían sido todavía descubiertos para ser asesinados por el gobierno, por las órdenes de Jezabel. Entonces, hermanos, vemos un hombre piadoso en un momento de oscuridad, y pensamos a veces creemos que es imposible que una luz de esperanza pueda relucir en el lugar más oscuro, pero en un momento de miseria, de hambre y de necesidad, vemos que un corazón como el de Abdías pudo resurgir o pudo deslumbrar en un gobierno y en medio de una situación tan complicada, tanto que resguardaba a los profetas que no habían sido asesinados a manos de las órdenes de Jezabel. Un hombre que se encargó de sustentar con pan y agua a 100 hombres en cuevas, hombres temerosos del Señor. Es decir, piedad en medio de tanta iniquidad. Pero a su vez también quedaba un hombre, el cual se llama, era el profeta Elías. Era el último que estaba en pie. Para Acab, el rey de turno, Elías era el enemigo. ¿Por qué razón era el enemigo? Hermanos, Elías era el que había orado para que dejara llover. Era el profeta que denunciaba todas las atrocidades que hacía Acab, y cuando se encontraban en persona, Acab le decía a Elías, en este mismo capítulo lo pueden leer con calma, le decía: ¿por qué vienes a afligir a Israel? Y Elías le responde: yo soy el que aflige a Israel, ¿no eres tú el que mata a sus profetas? Y ven que constantemente hay una disputa, porque según la opinión teológica o según la opinión religiosa de Acab, Elías era el enemigo. Pero para Elías, evidentemente, el problema era aquel que había instaurado un gobierno totalmente sádico, perverso y morboso para asesinar a los hombres de Dios, y a su vez querer instaurar un sistema religioso totalmente diferente. Vemos una etapa de oscuridad. Y a veces nos preguntamos, hermanos, y se lo digo con mucho amor y con mucha sinceridad, que pensamos que tiene que cambiar las situaciones políticas o tiene que cambiar las situaciones en algunos países para que nuestra fe se pueda desarrollar. Pero todo lo contrario, hermano. Vemos en Medio Oriente persecución, hambre y miseria. Vemos cómo mueren y constantemente se encuentran en un estado de decepción, un estado bélico. Y vemos cómo creyentes y más cristianos se convierten y hombres dejan su fe de nacimiento para volverse al cristianismo, y deciden asumir todas las consecuencias que eso conlleva para adorar al Dios verdadero, al Dios que envió a su Hijo Jesucristo para morir por la cruz, para morir en la cruz por nosotros. Entonces, hermanos, pensamos que tenemos que tener un sistema secular o un sistema de mundo totalmente ideal para poder vivir en el cristianismo, cuando vemos que Elías tenía una plena convicción, pese a que tenía todas las razones para pensar que Dios lo había desechado, más aún así él defendía al Señor, más aún así él se mantenía firme a sus principios y valores, y lo más importante, al final era y seguía siendo el Señor. Amén. Entonces tenemos en el versículo 20
como Acab esperaba, y eso lo estudiamos el domingo, como Acab esperaba que la ira del pueblo de Israel se encendiera contra Elías, porque era el que había orado para que no lloviera. Elías era el enemigo, era una gacela entre hienas, porque se habían congregado en un mismo lugar tanto el pueblo de Israel y los profetas de Baal, todos esperando, hermanos míos, ver quién iba a derramar la sangre de Elías. Pero Elías era como una gacela entre hienas, como un cordero entre leones, esperando el momento en que Dios se manifestara. Pero aún así, la certeza y la convicción de Elías era totalmente formidable y admirable, porque tenemos que, por un lado, tenemos a el pueblo de Israel, que estaba lleno de confusión porque sentían el dolor de un Dios que los había abandonado por haber dejado de llover, por los graneros que se habían secado, por el hambre que se había producido, por las familias que estaban pasando necesidad. Pero por otro lado tenemos los profetas de Baal que tenían ira y vergüenza, ira por aquel que había orado y había cerrado el cielo por su oración, y a su vez la vergüenza porque durante 3 años estaban intentando que lloviera y no llovía, hermanos, no llovía. Se encontraban estos hombres, como dice el versículo 20, convocados por el rey Acab, y los reunió a los profetas en el monte Carmelo. Todos estaban esperando el momento decisivo. En el versículo 21, porque el reto o la oferta del duelo que le hizo el profeta Elías a Acab fue que, bueno, vamos a levantar dos sacrificios. Un sacrificio que lo hagan tus profetas de Baal, otro sacrificio lo hago yo. El que su Dios le responda, ese será el Dios de Israel. Un buey iba a ser sacrificado y los profetas aceptaron el duelo, pero a su vez congregaron a todo el pueblo de Israel para que observara el duelo, hermanos, la batalla entre los hombres que orarían a su Dios y ver cuál era el Dios que sería respondido. El Dios que respondería. En el versículo 21, hermanos, vemos la pregunta de Elías al pueblo de Israel y le dice, acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Hermanos, ¿hasta cuándo tendríamos 2 corazones, o nuestro corazón totalmente dividido? Por razones válidas, hermanos, porque había razones válidas. Elías también responde que si creen que van en pos de Jehová, vayan hacia Jehová, pero si creen que van en pos de Acab, en pos de Baal, vayan por Baal. Es decir, Elías no intenta convencerlos. Él sabe y reconoce lo que estaba sufriendo el pueblo de Israel, pero también les dice: ¿hasta cuándo van a cojear? ¿Hasta cuándo van a bailar? ¿Hasta cuándo van a coquetear entre 2 pensamientos? Como tener, por ejemplo, pretender tener una esposa y un amante. Por lo tanto, ¿hasta cuándo tendremos nuestros corazones divididos y decepcionados? Como nos dice el Salmo 78, que lo leí el día domingo también, como nos dice el Salmo 78, se lo voy a leer un segundo, un salmo que me gusta porque expresa las bellezas del Señor. Salmo 78, del versículo 10 al 20, hermano, lo leo rápidamente. Dice así, del 10 al 20. Un segundo, aquí tengo mi... Salmo 78, del 10 al 20. Dice aquí: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas, y en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como un montón, les guió de día con la nube y toda la noche con un resplandor de fuego, envió las peñas en el desierto y les dio de beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha ido a la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar de comer también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Y es la pregunta, hermanos, que les quiero hacer: ¿hasta cuándo tendremos nosotros? O es la pregunta que también hacía Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Es decir, ¿hasta cuántas plagas tienen que tienen que arrasar ciudades? ¿Cuántas pestes tienen que levantarse para que Dios haga mostrar que ha hecho que su mano poderosa está en este ajedrez de la vida? ¿Cuántos
cuántos milagros y maravillas, cuántos mares tienen que abrir para que el pueblo de Israel pase, cuántas veces tienen que sacarlos de cautiverio. Y por otro lado, en una etapa del Nuevo Testamento, cuántos panes, cuántos peces, cuántas tumbas vacías, cuántas sanidades. Y a ti te preguntaría, cuántos domingos, cuántos sermones, cuántas predicaciones, cuántos panes y cuántos peces. Porque, hermanos, a veces pensamos que necesitamos un milagro más para creer, mas yo te pido y te digo que todo lo magnífico que tenía que ocurrir en nuestra vida ocurrió el día que nos arrepentimos. Evidentemente, hermano, muchos luchan y caminan con aflicciones, pero nuestras aflicciones no condicionan nuestra fe, más bien que nos acercan en la medida de la gracia del Señor, conocerle en nuestro padecimiento por amor. Es decir, que si nuestro Señor ha padecido, nosotros lo que hacemos es padecer un poco en la cuota de padecimiento, y sabemos que Dios es verdad y que Dios es veraz y que Dios es verdadero cuando ofrece y hace maravillas en la vida de las personas, porque lo hemos visto en la vida de nuestros hermanos. ¿Acaso yo me entristeceré cuando veo que otros son sanados y yo no? O camino por los panes o por los peces, o camino en pos de aquel que me ha sostenido la mano y nunca me ha dejado caer. Entonces esa sería la pregunta. ¿Camino con fe? Sí. No necesito el milagro para tener fe. Yo lo que necesito es que el Señor habite constantemente en mi vida y me dé la convicción por medio de su Espíritu Santo a tomar las decisiones correctas, sin importar qué tan difíciles puedan ser. Es decir, el valor que tuvo Elías para defender su posición delante del pueblo de Israel, los profetas y Acab. Por lo tanto, vemos un tercer versículo, en el versículo 22, que nos dice, y claro, disculpa, antes de avanzar, el versículo 21, el que acabo de leer, ¿hasta cuándo claudicaréis? Sería la razón del mensaje, el tiempo de definición, el hecho de que colocamos nuestros ojos en el Señor, no en los milagros, no en los panes, no en los peces, sino que colocamos nuestros ojos en el Señor, creyendo fielmente que Él se hará su obra en nosotros y se glorificará de día en día. En el versículo 22, hermanos, vemos que nos dice el pasaje: y Elías volvió a decir al pueblo, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más los profetas de Jehová hay de Baal, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Hermanos, 400 a 1. 400 hombres en una batalla para derrocar a uno. Hermanos, 450 razones para fracasar, 400 razones para no hacer lo correcto. Mas yo te pido que siempre hagas como Elías, que tuvo la única razón, sabiendo que el Señor tenía el control de todo y que el Señor era su sustento y que el Señor evidentemente se iba a manifestar, pues no por la fuerza de Elías, porque orar era lo sencillo, lo más difícil lo iba a hacer el Señor. Es decir, Elías estaba en un ambiente, en un monte, colocando un sacrificio, y el fuego de Jehová iba a descender de tal forma que toda la ira del Señor iba a consumir ese sacrificio. Porque el milagro, hermano, no fue que cayera fuego. El milagro fue que el fuego no cayera sobre el pueblo de Israel y consumiera a aquellos que sí eran dignos de toda la ira. Mas toda la ira cayó sobre un cordero, sobre un sacrificio, delante de muchos que querían burlarle, atraparle, acecharle delante de todos. Y este corderito y este cordero o oveja que estaba acechada entre leones y hienas, resultó que se iba a defender, iba a rugir como el propio león, dispersando a los acechadores, porque toda la ira del Señor había descendido sobre un sacrificio y no sobre ellos, hermanos. ¿Se recuerdan que les había leído el Salmo 78? El Salmo 78 en el versículo 20 nos dice: he aquí ha herido la peña y brotaron aguas. La peña es la roca, hermanos. En el desierto la roca fue golpeada y agua brotó de ella para que el pueblo bebiera. Cristo es la roca de nuestra salvación, también golpeada y herida,
Esta roca era el sacrificio de Dios en la cual descendió toda la ira del Señor delante de muchos testigos que querían acecharle y matarle, mas Él se entregó por nuestros pecados. Y donde muchos pensaron que iba a ser el fin y la vergüenza, fue la gloria de su resurrección, el inicio de la gloria de su resurrección. Así como ocurrió en el Monte Carmelo, ocurrió en el Gólgota. La gacela entre las hienas y el cordero entre lobos. Y resultó que no era un cordero. Además de ser un cordero, era el cordero y el león. La única razón para no claudicar es entender que nuestro Señor, que es el que se levantó en gloria, que resucitó al tercer día, así como descendió fuego en el sacrificio de Elías, toda la ira del Señor sobre el cordero, asimismo Cristo recibió toda la ira del Señor sobre sí mismo por amor a nosotros. Hermanos, Dios es bueno, Dios es fiel. Y algo que no les había comentado sobre este mensaje: luego los profetas de Baal fueron asesinados porque se hallaron descubiertos. Y a veces uno pensará, ¿por qué Dios permitió que los asesinaran a los profetas de Baal? Hermanos, Elías oró, y cuando oró volvió a llover. A veces, y vemos en el texto, que Dios permite una cantidad de acontecimientos para que las personas que son culpables sean castigadas, evidentemente. Pero ¿qué ocurre? Si Elías oraba y llovía, estos profetas iban a seguir siendo un problema. Iban a adjudicarse que ellos estaban orándole a Baal y dicen, no, en el Monte Carmelo descendió fuego, pero nosotros oramos y llovió. Iban a seguir siendo un problema. Por eso cuando Elías oró para que lloviera, ya los profetas estaban muertos. Y de esa forma aún ratificó, mejor dicho, y revalidó que el Señor era el Señor de Israel. Para que el pueblo, por un lado, reconociera, se arrepintiera, evidentemente temiera, pero por otro lado también amara y se encontrara totalmente inmersos en aquel que había ofrecido misericordia y gracia. Hermanos, cuando yo leo este texto, siempre vamos a observar el punto que salió fuego, descendió fuego, sí. Pues el milagro no fue el fuego, hermano. Y a veces queremos orar para que descienda fuego. A veces oramos así. Pues yo oro porque le agradezco al Señor de que todo ese fuego, toda esa ira fue delante de los ojos del pueblo de Israel y cayó para que ellos entendieran que el Señor es bueno y misericordioso, benevolente, amoroso, y que es tardo, muy tardo para la ira, que era mejor que no lloviera a ver ese fuego descender y de repente el corazón de todo el pueblo de Israel paralizarse al ver que el fuego había descendido y que el Dios de Israel estaba en silencio, no porque no quería responder, sino porque no quería acabar con la vida de aquellos que él había escogido para ser los que iban a guardar el texto sagrado, y en el cual el pueblo de Israel, él se iba a glorificar para enviar a su unigénito para redimirnos. Aquel cordero entre las hienas, entre lobos, resultó ser el león, y rugió tan fuerte que movió la peña, movió la piedra que estaba en el sepulcro. El perfecto cordero, recibiendo toda la indetenible ira del Señor, para evitar que esa ira cayera sobre nosotros. Que Dios agregue bendición a su palabra y acompáñeme a orar. Amado Señor, gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia, Señor. Señor, estamos delante de ti, clamando, Señor, para que hayan vidas transformadas por medio de este pasaje, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a entender lo que significa toda tu misericordia y tu bondad plenamente revelada en Cristo, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor. Que tú, Señor, en esta noche nos permita, Señor, hallarte, agradecerte, Señor, una vez más por gracia, por amor, por bondad, Señor. Gracias porque tú has transformado nuestras vidas, Señor, por medio del sacrificio de Cristo, Señor.
Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, habita ahora en nosotros y nos guía a toda verdad, a justicia, a juicio, Señor. Y hallamos misericordia y gracia, Señor, en medio del testimonio de Cristo, Señor, de su resurrección, Señor, y de tu palabra. Gracias, Señor, porque por todos los hermanos que en este momento me acompañan, que juntos, Señor, estamos orando, buscando de ti, Señor, entendiendo que no hay Dios más grande que tú y no hay dioses, Señor, fuera de ti. ¿A quién buscaremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Te pido, Señor, por aquellos que escuchan este mensaje, Señor, para que puedan hallar gracia, Señor, en medio de sus tinieblas y de sus oscuridades, Señor. Yo estoy seguro, Señor, y convencido que no son por los panes ni por los peces, Señor. No es por los milagros ni las maravillas, Señor, sino que estoy plenamente convencido que domingo tras domingo, servicio tras servicio, Señor, nos reunimos para hallar y entender, Señor, claramente quién es Cristo y cuánto significó la cruz, Señor. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Te hallamos gracias, Señor, en tu perfecta cruz. Te pido, Señor, que produzcas claridad en nuestra congregación, en la iglesia, Señor. Que puedas levantar a hombres y mujeres consagrados, Señor, para no claudiquen y puedan tomar un tiempo de decidir, Señor, por ti y amarte a ti, Señor. Señor, te pido por fidelidad a ellos. Fidelidad para sus esposas, para sus ministerios y para la iglesia, Señor. Sobre todo que te puedan ser fieles a ti. Por los solteros, para que no vacilen en todo el mundo, Señor, ni tampoco decidan, Señor, o piensen que no vale la pena cada día buscar y lavar las manos en la inocencia, Señor. Te pido, Señor, para que tengamos valentía para criar a los hijos de forma correcta, Señor, que podamos determinar, para que con determinación podamos cumplir aquella demanda que tú nos has hecho para ser padres, ministros y líderes de nuestras congregaciones y de nuestras familias, Señor. Te pedimos, Padre amado, por las relaciones de nuestras familias, de familiares, Señor, que tú te puedas instaurar entre ellos, Señor, y que el sacrificio de Cristo brille en sus corazones en el momento más difícil, Señor. Quita todo aquello que estorba, que trae inseguridad, duda, que quebrante el corazón de mis hermanos, Señor. Y tú, que eres la única razón que necesitamos, Señor, por encima de 450 razones para claudicar. Que todas esas 450 razones para fallar o 450 razones válidas, Señor, para pensar que es imposible vivir una vida conforme a tu propósito, Señor, yo confío en aquella única razón, la cual alumbra nuestros corazones, Señor, podamos vivir claramente y confiadamente en aquel que venció la muerte, Señor. Te amamos, Señor, nos aferramos a ti y gracias, Señor, porque confiamos en que tú perseverarás a tu santo, Señor, y los harás prevalecer hasta el final de los días, Señor. Te amamos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Hermano, que pase una bella noche. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y que el Señor le anime a cada día no claudicar. Descanse y que Dios continúe agregando bendición a su semana y a esta noche. Dios le bendiga. Mañana puede ser que no brille más el sol. Podrán quemar mi piel, mas no podrán quebrantar mi fe. Yo creeré, confiado estaré, no hay nada imposible para Dios. Yo creeré.